de México. Hay un cartón, ¿no? Una caricatura del FIS, creo que es del FIS, el de Marcelo. A ver si lo tienes ahí, David. A ver, ¿cuál es la caricatura que tenemos del FIS? Esa, ¿no? Ah, miren, nada más. Qué obra de arte del maestro, el Fisgón, con un Marcelo Ebrard. Y bueno, ahí les va los comentarios en Twitter o en X del maestro Rafael Barajas, el Fisgón. La contienda interna de la 4T fue totalmente transparente, muy cuidada y los resultados son irrebatibles. No hay razones para descalificar el proceso. Esperemos que Marcelo Ebrard no anteponga sus intereses personales a los del movimiento. Y ahí está Marcelo, muy peinadito, dice: mi equipo y yo encontramos errores muy graves en las encuestas de Morena. El más grave es que no gano yo. Pues es que así pasan las cosas, ¿no? Y la diferencia entre Marcelo y Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal y el Güero Velasco, pues es que hay quien sí piensa en el movimiento y no duda y se pronuncia, no tiene que pensar las cosas ahí mismo en el templete. Pero bueno, ya llegó Rafael Barajas, el Fisgón, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y mi querido Rafa, pues de acuerdo a los resultados que se nos presentaron ayer, es Claudia, y ahora sí que ni en la encuesta de Ebrard hubo duda de eso. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, con mucho gusto de estar aquí contigo, con mucho gusto de haberte visto ayer frente al World Trade Center. Y bueno, pues fíjate, yo lo único que quiero decir es que sí, hoy nos encontramos con que la derecha quiere hacer la narrativa de que Claudia fue impuesta por un dedazo, y aquí después divergen las posturas. Unos dicen que fue impuesta como un dedazo igual que el Frente, ¿no? Y otros dicen, no, en cambio el proceso del Frente fue totalmente limpio y transparente. Digo, perdón, es decir, es una locura sostener esa posición. Es decir, no hay manera de defender esa postura. El proceso de selección interna de Morena fue un proceso democrático, se decidió hacerlo por encuesta, todos los contendientes firmaron un acuerdo, firmaron que aceptarían los resultados, y, pues, y la verdad es que la encuesta fue realmente muy cuidada. Es decir, si tú revisas todo el procedimiento, vas a ver que se cuidó absolutamente todo. Es decir, hubo encuestas espejo y todas además arrojaron datos muy similares. Y no solamente hubo encuestas espejo, sino que la metodología que se utilizó es una metodología muy precisa. Entonces, pues sí, efectivamente, no es un proceso, no es una contienda interna de debate, pero es una consulta al pueblo de México, es la antípoda del dedazo, ¿no? Es decir, entonces, la verdad, el proceso fue muy cuidado, fue muy serio, y los resultados son muy claros. Es decir, no es lo mismo que la diferencia sea de 4 o 5 puntos, de 2, 3, 4, 5 puntos, a que sea de 14, ¿no? Es decir, la diferencia es muy grande, sea de 13 o 14 puntos, es una cosa muy clara. Entonces, yo sí creo que, que no hay vuelta de hoja. La gente decidió por Claudia Sheinbaum y pues lo que procede es cerrar filas. Es tan simple como eso. Me preocupa, por supuesto, que la postura de Marcelo Ebrard. Yo creo que Marcelo Ebrard fue un gran canciller, creo que es un buen funcionario, sin lugar a dudas, pero también creo que se está dejando llevar por proyectos personales, y eso no fue lo acordado. Claro. Y yo estoy convencido de que esta postura le va a costar mucho a él. Lo vimos en el caso de Mejía Verdeja. Yo te recuerdo un cartón que publicó José Hernández hace ya unos meses, hace 3 meses más o menos, en los que se ve a Marcelo Ebrard mirándose en el espejo de Mejía Verdeja. Y Marcelo Ebrard, bueno, en aquel momento se enojaron y se enfurecieron con José Hernández,
Pero perdón, yo creo que lo que está ocurriendo le está dando totalmente la razón a mi querido colega Pepe. Y quiero además señalar una cosa, mira, lo que va a ocurrir con Marcelo Ebrard es delicado. Es decir, yo sí creo que él está efectivamente anteponiendo sus intereses personales, su proyecto político personal sobre un proyecto nacional, y eso pues, tiene un costo muy grande. Sí. Rafa, nuestro jefe de información, Mario Toledo, me dice que me comparte los escenarios respecto al momento político que vive México. A ver qué te parecen. Muy bien. Marcelo Ebrard se queda en Morena y es coordinador de campaña y secretario de Gobernación con Claudia Sheinbaum y candidato presidencial fuerte para el 2030. O se va a Movimiento Ciudadano en acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un descuido y hasta restarle votos al PRI-PAN-RD y convertir muy probablemente a ese partido en la segunda fuerza política en la que se negocie la mayoría calificada y cierto cogobierno de coalición que inclusive arrastre hacia Movimiento Ciudadano al priismo crítico antisalinista, pero que no quiere a López Obrador. Vaya cosa. O se va como candidato independiente sin acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y trata de construir su propia fuerza con los no salinistas que tampoco quieren a López Obrador y juega así como oposición leal. Cualquiera que sea estos escenarios que escribe, y al final son análisis y opiniones de nuestro jefe de información, el problema está, no sé qué pienses de esto que voy a decir, Rafa, o estás en la 4T o juegas contra la 4T, porque aquí no va a haber de otra en el 2024. Le puede terminar haciendo el juego a los que han saqueado, a los que han traficado con influencias y privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no queremos que regresen, Rafa. Es totalmente cierto. Mira, está ocurriendo una cosa que es muy importante en el país actualmente. Lo que está en litigio, al final de cuentas, siguen siendo dos proyectos de nación, son dos proyectos macro, a nivel macro. Uno es el retorno del neoliberalismo y el otro es efectivamente el regresarle al Estado su rol soberano y hacer una política que defienda los intereses de la ciudadanía. Es decir, el segundo, el primer proyecto es el mismo de Milei, es hacer del Estado, reducir el Estado a su mínima expresión y dejarlo todo a las reglas del mercado. El segundo proyecto es básicamente el que están siguiendo los diversos movimientos progresistas en toda América Latina, que es restituirle al Estado su función primera, que es la de proteger a la ciudadanía, porque eso es lo que ha hecho la Cuarta Transformación. Si por algo ha funcionado es justamente por eso, regresarle la soberanía energética, cuidar a los adultos mayores, cuidar a las familias, cuidar a las gentes, a las familias que tienen gentes con capacidades diferentes, apoyar la educación, apostar por una educación a largo plazo, sacar a millones de pobres a millones de mexicanos de la pobreza, estabilizar el peso. Es decir, la verdad es que son dos proyectos. Es decir, y yo sí creo que pues Marcelo Ebrard se tendría que decantar de manera abierta por uno de los dos, ¿no? Ahora, si él quiere contenderle o pelearle a la 4T el segundo proyecto, pues va a ser muy difícil, porque la 4T ya tiene su estructura, ya tiene su proyecto, tiene su partido, tiene sus alianzas, tiene sus dirigencias, tiene sus métodos, y si él rompe con la 4T, bueno, pues no veo cómo le va a poder disputar a la 4T esta dirección de proyecto, pero yo sí quiero ver qué proyecto realmente tiene Marcelo Ebrard, porque es decir, esto es algo que él tendría que decir, es decir, más allá de que si es un proyecto personal, de que si queda, de que se acuerda, de que el señor va a ser candidato a la presidencia. El señor nos tiene que decir cuál es su proyecto de nación. Y te voy a decir, si es el retorno al régimen neoliberal, pues ahí también ya tiene competencia. Y la verdad es una competencia mucho más estructurada con ese proyecto de nación. Claro. Es el papel que encabeza Xochitl Gálvez. Si quiere, si lo que él plantea es efectivamente apoyar
el proyecto soberanista, nacionalista de la 4T, bueno, ahí también el espacio está ocupado. Y te voy a ser franco, no creo que haya espacio para un tercer proyecto o para un proyecto intermedio. Esta lógica que está siguiendo Marcelo Ebrard es la lógica que se siguió durante décadas en la era neoliberal, en la cual todos, absolutamente todos, le apostaban a ser al centro, el centro. Entonces hubo un momento en el que en Europa, de repente la socialdemocracia te decía, no, nosotros somos el centro, y luego la derecha te decía, no, nosotros somos el centro, y luego los grupos trotskistas también decían, no, nosotros somos el centro, y luego la ultraderecha también decía, no, nosotros somos el centro. Esto, por supuesto, tenía su razón de ser en el año 90, en el año 2000, etcétera. Ahorita que ya entró en crisis absoluta el movimiento neoliberal, eso es un total sinsentido, eso es un disparate. Es decir, el señor tiene que fijar posición, y perdón que le diga señor, es decir, Marcelo Ebrard tiene que fijar posición. Él Oye, tiene que decir cuál es su proyecto de nación, porque hasta ahorita lo único que hemos visto nosotros, los posibles electores, es un proyecto personal, ¿no? ¿Dónde está su proyecto de nación? ¿Le sí, importa más? Si le importa más el cargo que el encargo, bueno, pues obviamente es un proyecto distinto al nuestro, que lo diga, ¿no? Que tendría que enumerarlo. una pregunta difícil, a lo mejor una respuesta difícil. Si no se queda en Morena, ¿es traidor a la 4T? Ay, mira, yo te voy a ser franco, yo sí estoy convencido de que hay que dejarle las puertas abiertas. Es decir, el señor se tendría que quedar acá. Porque yo te quiero recordar que él pasó por momentos, él es muy chistoso porque de repente le quiere cobrar a López Obrador declinaciones pasadas. Perdón, López Obrador lo apoyó en momentos muy críticos para él. Y yo estoy convencido de que él ha sido muy bien tratado en este movimiento. Yo espero, con toda honestidad, que rectifique, y espero con toda honestidad que pues, ponga por los intereses de la nación por delante de los suyos. Es una cosa muy sencilla. Si el señor se va, si el señor rompe con la cuarta transformación, y si el señor se lanza, se lanza a defender el proyecto neoliberal, pues obviamente está traicionando al proyecto de la cuarta transformación. No es que decir que no está con la cuarta transformación, sino que busca la reinstauración del modelo neoliberal. Pero ojo, insisto, para poder decirte, para poder responderte con toda claridad, sí necesitamos que el señor, entre otras cosas, nos diga cuál es su proyecto de nación, porque hasta ahorita no lo ha dicho. Hasta ahorita todos asumíamos que iba a asumir el proyecto de nación de la 4T, que es el proyecto que se estuvo construyendo en los últimos meses a nivel de asambleas territoriales en todo el país, ¿no? Con más de 400 asambleas que trabajaron temas importantes como la salud, la educación, el tema mujeres, etcétera. Pero hasta ahorita ese era su proyecto. Si él se va, que nos diga cuál es su proyecto de nación, porque si no, ahora sí que resulta que vamos a estar sujetos una vez a las lógicas caudillistas, vamos a votar por una persona, no por un proyecto. Yo creo que el país ya es mucho más maduro que todo eso. A mí lo que me preocupa ahorita de él, sí, es que pues no ha definido si él se quiere lanzar como candidato a presidente, porque además a donde lo entrevistan dice que él va a estar en la boleta el año entrante, es decir, él dice eso, pero no sabemos cuál es, qué es lo que defendería como proyecto en la boleta. A ver, qué bueno que estás mencionando esto, querido Fis. Tú eres el presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y yo he dicho que así como demostraron altura los aspirantes para cerrar filas con la ganadora de la encuesta ayer en el templete, ahí en el World Trade Center, te vi por ahí en primera fila siendo testigo de esta situación también. También se tendría que hacer una operación cicatriz en redes sociales, entre simpatizantes, porque leo constantemente en redes sociales, no, pues si ganó Claudia yo voy a anular mi voto. Y le digo, ¿qué parte no han entendido? O sea, más allá de si apoyaban, y en este espacio hay que decirlo, mucha gente
apoyaba a Adán Augusto López Hernández y mucha gente apoyaba a Noroña. Pero yo creo que desde tu trinchera podrías darnos luz de cómo ves lo que sigue, porque una cosa es lo que pasa arriba del templete, que debería de mandar el mensaje a seguidores de todas las corcholatas rumbo al 2024, pero sí veo a muchas personas que pues en la exasperación de que no gana su gallo, de que no gana su candidato, no necesariamente se dan cuenta en el mensaje que estaba enviando su gallo y su candidato o su aspirante ayer. ¿Qué piensas de esto que digo, Fis? Mira, yo creo que tienes toda la razón y lo que necesitamos es un poco de disciplina también en el movimiento, porque no es posible que todavía la gente priorice sus compromisos personales o sobre los intereses generales del proyecto, del movimiento, etcétera. Y creo también que hay momentos y espacios para todo. Por supuesto que hay un momento para la disidencia y hay un momento para discutir y hay un momento para pelearse y hay un momento para decir, mira, yo creo que fulano es mejor que sutano, o lo que sea. Eso por supuesto que se vale. Pero la verdad, el movimiento tiene que entender que lo que estamos enfrentando es muy serio, que lo que estamos enfrentando es la posible restauración del neoliberalismo. Ante ese reto, pues es una mezquindad fuera de lugar, ¿sí? El decir, si no quedó mi corcholata, yo me retiro. Eso es una tontería. Es decir, una de las grandes ventajas que tiene el movimiento de regeneración nacional sobre los movimientos progresistas del resto de América Latina es que aquí, en la Cuarta Transformación, se concentra prácticamente toda la izquierda. Es decir, es un movimiento que ha logrado consensar los intereses de la izquierda, del centro a la izquierda, es decir, es un proyecto político en el que tienen cabida todos aquellos que han sido afectados por el neoliberalismo. Es un bloque amplio contra el neoliberalismo. Y hay que decirlo, para que siga siendo efectivo, tiene que seguir siendo un bloque amplio. Entonces, por supuesto que caben aquí todos y todos tienen, es decir, es el momento de enterrar las diferencias y de cerrar filas y de sacar adelante la tarea. No va a ser difícil. Yo creo que está todo planteado para poder sacar adelante la tarea, para poder lograr la unidad. Tenemos cosas que antes no teníamos. Y cuando te digo antes, te estoy hablando de hace 3, 4 años. Es decir, cuando arrancó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el partido estaba hecho un desastre. Es decir, no había, es decir, todos, y esto tuvo que ver, por supuesto, con el triunfo, porque lo que ocurrió es que Andrés llega al gobierno y se jala a todos los mejores cuadros. Entonces, no había un solo comité ejecutivo estatal de todo el país que no estuviera incompleto, a que no le faltaran 4 o 5 carteras, ¿no? Es decir, ahorita eso ya no se da. Es decir, hay dirección en el partido y yo creo que el trabajo que ha hecho Mario Delgado ha sido muy bueno. Creo que el trabajo que ha hecho Alfonso Durazo también ha sido muy bueno. Hay dirección adentro del partido, hay estructura, todos los comités están funcionando, el Instituto de Formación Política está funcionando, la Secretaría de Organización a la que tiene a su cargo Alejandro Peña está funcionando muy bien. Entonces, hay una estructura, hay partido, hay proyecto, hay discurso, es decir, hay dirigencias, no solamente es una dirigencia la que tenemos, sino que hay varias dirigencias. Hoy se va a dar precisamente la transmisión del bastón de mando al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, yo creo que tiene muy buenas condiciones el Movimiento de Regeneración Nacional para poder enfrentar a los que quieren regresar al proyecto neoliberal, porque además la Cuarta Transformación, contra lo que dicen Xóchitl Gálvez y Claudia X González y Alito, la Cuarta Transformación le ha dado muy buenos resultados a la gente.
si el peso está estable, 5.1 millones de mexicanos salieron de la pobreza, estamos recuperando soberanía energética, ya recuperamos la soberanía eléctrica, 25 millones de hogares reciben apoyos de algún tipo, se reactivó el mercado interno, se ha construido Dos Bocas, se ha construido el Transísmico, se ha construido el Tren Maya sin deuda, ha bajado. Este gobierno no ha contratado deudas, se está tratando de bajar la deuda externa, es decir, incluso el tema delicado de la criminalidad ha empezado a bajar. Entonces, es decir, ¿qué quieren? ¿Regresar realmente al proyecto neoliberal? Yo creo que la gente le huye a esa perspectiva, ¿sí? Todavía está fresco el proyecto neoliberal y yo creo que la gente, a grandes rasgos, y así lo dicen las encuestas, va a apoyar no solamente que continúe el proceso de la Cuarta Transformación, sino que se profundice. Va a apoyar, entre otras cosas, el Plan C. La gente va a apoyar, entre otras cosas, una reforma sustancial al Poder Judicial. La gente va a apoyar todas estas cosas, va a apoyar que siga el proyecto educativo que está echado a andar ahorita, va a apoyar que se socialicen más los apoyos, que se consolide un sistema de salud que sea realmente eficaz, porque nos dejaron en ruinas el sistema de salud del país y con muchos trabajos se está reconstruyendo, por supuesto que todavía con muchas fallas y con muchos faltantes, pero yo sí creo que la gente prefiere un proyecto de sociedad, un proyecto de gobierno que considere que el Estado debe defender a su población, a un proyecto de gobierno que considere que el Estado debe ser el garante de las fuerzas del mercado, porque eso es justamente lo que estamos enfrentando. Rafa, tu evaluación, si se puede, de este proceso de Morena. Yo creo que por lo inédito, por lo que vimos, con fallas, con cosas, bueno, con retos, vamos a ponerlo. Sí. Pero, y porque además no es un proceso perfecto, y creo que los que piensen en un proceso perfecto están pues muy perdidos. Tu evaluación del trabajo que se hizo, ¿cómo sale Morena fortalecido de este proceso y el papel que jugaron Mario Delgado y Alfonso Durazo, que han sido los blancos de la furia también de Marcelo Ebrard? Sí, mira, yo creo que está muy claro. Fíjate, justamente Alfonso Durazo suele decir en sus reuniones una cosa que es muy cierta y que es muy bonita. Dice, toda primera vez es siempre difícil. Acuérdate de cuál fue tu primera vez para lo que sea y te vas a dar cuenta que fue difícil. Tu primer día de trabajo, tu primer amor, la primera vez que hiciste quién sabe qué, siempre es difícil. Y obviamente implica retos, implica riesgos y te marca para el resto de tus días. Y por supuesto que esta encuesta, este proceso de selección de candidato, pues es una primera vez no solamente para Morena, sino para todo el país. Es la primera vez que se le dice a la gente, bueno, que se consulta a la gente, aunque sea a través de una encuesta, va a decir, bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿A quién les gustaría que estuviera? Es la primera vez que ocurre. Y si tú te fijas, una buena parte del discurso de Marcelo Ebrard es un reclamo de por qué no lo nombran a él. Es decir, y es un reclamo muy personal. Le dice, yo le cedí a López Obrador, no se le hice de todos en tal momento, y básicamente lo que hay detrás de ese discurso, entonces, ¿por qué no me regresa el favor? ¿O por qué no me cumple? ¿Y por qué no me nombra? Bueno, es que justamente eso es lo que se obvió, es lo que no se hizo al apostar por este procedimiento. Al apostar por ese procedimiento están cambiando las reglas históricas de lo que ha sido el dedazo en nuestro país. Entonces, claro que es un procedimiento inédito y un procedimiento muy complejo. No solamente se trató de que Morena hiciera una encuesta o la comisión de encuestas hiciera su encuesta y que fuera preguntado en el país, porque eso lo ha hecho muchas veces. Aquí el tema es que fue una encuesta en la cual había 4 encuestas a espejo, ¿sí? Y había además representantes de cada uno de los aspirantes a coordinador de la Cuarta Transformación en el proceso, que podían entrar a este proceso. Es decir, es una
es una cosa totalmente nueva, es un proceso sumamente complejo. Por supuesto que hubo tropiezos y que hubo problemas y que hubo fallas y eso lo damos por descontado. Pero te quiero decir también que todas estas fallas fueron efectivamente, que todo el proceso sí fue supervisado por Mario Delgado y por Alfonso Durazo y que estuvieron resolviendo los problemas. Hubo un momento en el que hicieron un llamado a la gente y el proceso se sacó adelante, entre otras cosas, porque hay movimiento, porque hay partido. Cuando hubo el riesgo de que no se cumpliera con ciertas fases del proceso, entró un montón de gente a echar el hombro y a resolver el asunto, y gente calificada y gente de buena fe y gente imparcial. Es decir, se hizo un trabajo muy serio para sacar adelante el proceso. Es decir, que no nos venga la oposición a decir que hubo fallas en este proceso, cuando ve lo que fue el proceso de la oposición. Fue un proceso súper desaseado. Eso no lo puedes decir de este proceso. ¿Hubo fallas? Sí. ¿Hay casillas o paquetes que pudieron ser impugnados? Pues sí, pero eso no altera de ninguna manera el resultado de la encuesta. Y el resultado además fue muy claro. Es decir, yo quiero decirte que en estos días vimos a los compañeros me contaron, pues, ¿no? Compañeros que estuvieron en el recuento de boletas, cómo fue el proceso. Había impugnaciones y hubo debate, voto por voto, paquete por paquete, todo se resolvió. Y ojo, es decir, hay una cosa que también hay que tomar en cuenta. Estamos hablando de una encuesta, no estamos hablando de una votación a población abierta. Y las lógicas de una encuesta y las lógicas de la votación a población abierta son totalmente distintas. Déjame preguntarte ahí, Rafa, déjame preguntarte ahí. ¿Fue un error que esta encuesta fuera para la ciudadanía en general y no para los afiliados a Morena o los simpatizantes del obradorismo? Pregunto porque ahí es donde creo yo, es parte del análisis, se complica la cosa, pero solamente es mi opinión. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que en la medida en la que Morena aspira a gobernar sobre toda la ciudadanía, pues sí, tiene que tomar la opinión de toda la ciudadanía, no solamente de los aspirantes a votar por Morena, ¿no? No solamente a los simpatizantes de Morena. Yo sí creo que tiene que tomarle el pulso y era obligado a hacerle la encuesta a la población abierta. Los que se preocupaban por el hecho de que se le hiciera la encuesta a votación abierta, lo que han argumentado es que se corre el riesgo de que sea el PAN o el PRI el que te decidan tu candidato si haces la consulta a población abierta. Pero pues este no fue el caso, ¿no? Yo creo que está muy claro que, pues, es decir, el grueso, entre otras porque hay mucho apoyo a la cuarta transformación, yo sí creo que esto se resolvió así, de esta manera, y que fue correcto. Yo sí creo que era indispensable hacer la población abierta, no tengo la menor duda. Bueno, pues te vamos a dejar, querido Fisgón, porque sé que tienes otros compromisos y yo siempre agradecido con tu generosidad y que pues sea lo que tenga que pasar por el bien de México, y creo que ahí se avanza. Desde esta trinchera lo dijimos, la decisión del pueblo se respetará, y al cierre de filas, porque hay algunos que hemos decidido hacer periodismo militante, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la cuarta transformación tiene que avanzar. Yo dos cosas nada más, estoy convencido de que hay que hacer el cierre de filas, pero también te quiero decir que periodismo militante es el que hacen todos los viejos voceros del viejo régimen. Nosotros yo creo que estamos haciendo un periodismo ciudadano, ¿no? Es un periodismo que al que le hemos abierto espacios, porque los grandes consorcios masivos no le abren espacio a este tipo de opiniones. Entonces, pues yo sí digo, periodismo ciudadano, aquel es un periodismo militante, y es un periodismo que milita de manera muy activa, sí, con las lógicas del mercado. Bueno, para que dejes la víbora chillando, ya que estás mencionando eso, a ver si alcanzas a ver estas imágenes
ya tienes las imágenes, David, de Jorge Ramos entrevistando en el Zócalo a Xóchitl Gálvez, no sé si ya las tengas por ahí, David, porque además lo hacen con un chorro de seguridad. Claro, pues no puede ser de otra manera. No sé si van protegiendo a Xóchitl Gálvez o a Jorge Ramos de las mentadas de madre de la gente que está defraudada o se siente defraudada por el periodismo que está diciendo porque las cosas no le están saliendo bien al partido del presidente, decía ayer Jorge Ramos, y me parece pues revelador con lo que acabas de decir. Yo asumo lo que estás diciendo, mi querido Fis, y a ver si nos ayudan en el equipo de producción, pero es revelador, estas imágenes son reveladoras de un Jorge Ramos caminando con Xóchitl Gálvez, no se le acerca nadie porque van con un cerco de seguridad importante y dices tú, ya entendí lo que está diciendo el querido Rafael Barajas, el Fisgón, ojalá que lo tengan en cualquier segundo, Rafa, pero mientras tanto escucho tus opiniones. Sí, claro. Y mientras nos das tu comentario, a ver si vemos las imágenes, David. Sí, claro, mira, es decir, estamos, obviamente, cuando yo te digo que estamos ante una disyuntiva y que estamos debatiendo dos proyectos de sociedad, dos proyectos de nación, es que el debate se da a todos los niveles, se da también en los medios. En los medios tú tienes una estructura de información, un aparato de información que es potentísimo, que es poderosísimo, que es el de los grandes consorcios masivos de comunicación que están absolutamente todos ligados a grupos de interés económico. No hay un solo periódico, no hay un solo canal de televisión, no hay una sola estación de radio, ¿sí?, que sea propiedad o de un sindicato o de una agrupación de periodistas, o bueno, sí hay un periódico que es propiedad de una agrupación de periodistas que es La Jornada, el Chamuco también es parte de esos proyectos como Sentido Común también, pero el grueso de los medios, ¿sí?, están ligados a grupos de interés económico muy fuertes y son portavoces de esos grupos de interés. Lo ves claramente con el caso de Grupo Salinas. Nadie toca el tema de la evasión de impuestos de Ricardo Salinas Pliego en sus canales, pero faltaba más. Y es curioso, tiene tal peso ese consorcio mediático que los otros consorcios tampoco hablan del tema, ¿no? Es decir, entre gitanos no se quieren leer las manos. Entonces tiene que ser en espacios como estos, en los que se tocan estos temas que sí son importantes para la sociedad. Entonces, esa vieja estructura mediática, que es curioso porque se construyó a partir de lo que quedó de la vieja estructura mediática priista, ¿sí? Pero es decir, acuérdate que Azcárraga llegó a decir que él era un soldado del presidente, y me refiero al tigre, no al hijo, ¿no? Esa vieja estructura de medios, ¿sí?, se trasladó o adquirió una lógica propia en la era neoliberal. Y tiene sus lógicas y tiene, por supuesto, que sus dinámicas, y me atrevo a decir que sigue siendo hegemónica. Es la que domina en todo el espacio televisivo y radiofónico y en el grueso de la prensa. Entonces, ese tipo de medios, ¿sí?, pues, perdón, pero siguen siendo los que construyen la narrativa dominante, aún en los tiempos de la Cuarta Transformación. Disidencia es el de este espacio. Es decir, cuando te dicen, a ver, mira, es muy chistoso. Hubo un tiempo en el que había que ser muy valiente para disentir del presidente. Luego, en tiempos de Fox y de Peña Nieto, Monsiváis decía que había que ser muy valiente para defenderlo. Pero en estos tiempos, perdón, lo que yo sí creo que hay que tomar posición, hay que definirse. Y no es que estés, esta idea de que si estás con el presidente, estás con el poder, es una idea muy vieja, es una idea que no funciona desde que se instauró el neoliberalismo. Es decir, de repente, sí. Fíjate, Rafa, a ver, ya tenemos las imágenes, nada más suéltanos las imágenes para que las vea Rafa. Mira, no se les acerca a nadie y te fijas los elementos de seguridad por allá, por atrás, en el círculo que les están echando. Ahí están, mira, los elementos de seguridad, y resultaría increíble que a la
candidata que va a ganar la presidencia por la oposición, y al gran periodista de Univisión, pues no se le acerque una sola persona en el Zócalo. Nótese mi sarcasmo. Pues sí, el problema, bueno, es decir, yo sí creo que si se les acercan, si se les llega a acercar gente, mucha gente los podría cuestionar, y eso es lo que justamente están tratando de evitar, pues claro. Por eso no fue al World Trade Center Jorge Ramos y transmitió desde el Zócalo. ¿Tú te diste cuenta cómo estábamos ayer ahí entre miles de personas? Pues sí, mira, es que eso, te digo, está justamente en litigio, está también a debate. ¿Qué tipo de información queremos recibir en esta sociedad? ¿Queremos seguir recibiendo los bloques cerrados que nos entregan estaciones de radio enteras, ¿no? En los que hay raros espacios de disidencia, ¿no? ¿Queremos seguir recibiendo estas andanadas anticomunistas de Televisión Azteca, o queremos que el debate sea un debate de ideas y que sea un debate serio y profundo y que sea horizontal? Yo creo que queremos lo segundo, ¿no? Te mando un abrazo, Rafa, y gracias por tu generosidad, y a seguirle dando, porque esto no se acaba, al contrario, todavía falta mucho camino por recorrer. Así es, esto apenas empieza, pero hay que cerrar Rafa. filas, como bien dijiste. Claro que sí. Rafael Barajas, el querido Fisgón, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y el mejor caricaturista de México, aunque se enoje Hernández y se enoje Rapé. No, no te creas, todos amigos de este espacio libre como el viento. Un abrazo, Rafa. Vale, ahí está Rafael Barajas, el Fisgón, en una intensa, extensa diálogo, mi querido Toño. Me imagino que te has de haber estado burlando igual que yo. Ya no vamos a meter las imágenes por cuestiones de derechos. Les mando todo mi respeto a los colegas del Sol de México. Creo que tiene el logo del Sol de México. Permítanos, por mera cobertura periodística, retomar sus imágenes, pero evidencian lo mucho que nosotros señalamos desde esta trinchera independiente con ese recorrido pedorro de Jorge Ramos y Xóchitl Gálvez. Aunque me dice bien nuestro jefe de información, Mario Toledo, mi querido Toño, ¿quién en su sano juicio? A ver, ¿qué dice? Dice Mario, a ver, aquí. ¿Y hay alguien coherente que quisiera acercarse a Xóchitl? ¿Como que para qué? Dice Mario Toledo, mi querido Toño. No, pues a lo mejor para reclamarle situaciones durante su gestión como delegada de Miguel Hidalgo. Hay mucha gente, muchos niños desde aquel entonces que hoy adultos se le pueden acercar para hacerle planteamientos, como esta jovencita de 6º grado que le dijo cosas horrendas. Yo le quiero comentar a los compañeros del Sol de México que estas imágenes las transmitimos desde nuestros estudios en Chicago, Illinois, y que acá en Estados Unidos nos protege la primera enmienda de la Constitución al hablar de los libres compartidos para cuestiones periodísticas. Nos protege nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de prensa. Nada más rápidamente como disclaimer. Y en segundo lugar, mira, estas imágenes son pero verdaderamente desgarradoras. Me pusieron una vez más a pensar en el payaso Globolín Jackson, querido Vicente. Se juntaron los payasos, por fin, ¿no? Tienes el payasito de la tele con Xóchitl Gálvez, la señora a la que le encanta la payasada. A ambos les encanta el espectáculo. A lo mejor podríamos hacer una captura, don David, aunque sea, una captura de pantalla nada más para que la gente lo pueda ver sin que se vean las plecas ahí. Pero pues son, Vicente, querido público consentidor, estos dos que constantemente están estableciendo situaciones muy cuestionables. Uno, dice que le gritoneó a Trump. La otra, dice que se encadenó a un escritorio. El otro, dice que entrevistó a personas que comían de un camión de la basura cuando veíamos a gente ahí en Venezuela pasando por detrás con bolsas del mandado. La otra se disfraza de botarga de dinosaurio. Y así nos podemos ir. El otro fue a la mañanera y se subió al estrado a hablar con el presidente López Obrador. Estamos viendo, señoras y señores, un par de payasos inaccesibles. No se le va a poder nunca a uno acercar a estos dos. Efectivamente, ve usted el fuerte cerco de seguridad que existe a su alrededor. Yo quisiera verdaderamente verlos algún día ahí afuera, sin un cerco de seguridad, afuera del Palacio de Hierro,
platicando contigo, no, creo que sería muy enriquecedor para Sin Censura tener una entrevista con ellos dos, e incluso juntos, Vicente, ¿cómo ves? Pero lo dudo, mi querido Toño. Oye, hablando de payasos, estaba viendo a Gibran Ramírez. ¿Te acuerdas de Gibran Ramírez? Que quería ser presidente de Morena, ¿Y que qué? mucho tiempo nos engañó, incluso aquí en Sin Censura, de su lucha, que por el movimiento, después en medios como Televisa, Milenio, empezó a despotricar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en algo así como un asesor de Ricardo Monreal, después le dieron una patada en el trasero en Televisa, en el movimiento incluso, arremetía contra Mario Delgado y contra Citlali Hernández. Fíjate que el payaso dice que sí hubo fraude en las internas de Morena, y creo que debe de tener por ahí, don David, ya algunas declaraciones de este personaje, y bueno, creo que hace rato le mandé, ya tiene uno de Gibran por ahí, ¿no? Don David, échemelo, por favor. ¿Qué estabas pensando, Marcelo? ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando le creíste al presidente López Obrador y a Mario Delgado, cuando tú ayudaste a que él llegara a la presidencia de Morena y no esperabas que te clavara un puñal por la espalda, como si él no hubiera dado suficientes muestras de que es así y se comporta así sistemáticamente, y de que haría lo que fuera para conseguir un poco de poder y de dinero? Bueno, tú, Marcelo, lo conoces mejor que nadie. Debo decirte que te entiendo muy bien, porque fuimos muchos, vimos millones, algunos más cerca o más lejos del círculo de López Obrador, pero fuimos millones los que creímos en esa palabra que hoy te defrauda. Creímos millones, millones dejamos de creer también, y nos alejamos porque nos dimos cuenta de uno o de otro engaño. En mi caso fue también de la democracia interna y de la manera en que hacen las encuestas trampeadas en Morena. Bueno, ¿cómo ves, Ahora, mi querido Toño, con Gibran Ramírez, también de opositor? Porque habla en contra del presidente y habla en contra del movimiento y habla en contra. ¿Qué cosas ocurren en esta cuarta transformación? Se exhiben los farsantes, mi querido Toño. Ya imagino yo a llamarlo Michas y baja así de, Marcelo, paren la prensa, tenemos un mensaje de Gibran Ramírez. Acércate, Marcelo, a ver ¿qué nos está diciendo Gibran? Me mandó un mensaje a mí, Gibran Ramírez, escuchémoslo, por favor, ¿no? Ay, por favor, y él le va a hacer caso. Mira, lo ponemos nosotros para burlarnos del tipo, ¿no? Pero de este sujeto que, híjole, cómo es crecido, ¿no? Yo considero que mucho de lo que nos destruye como humanidad es el ego. Este tipo de egos destruyen las personalidades, destruyen carreras, destruyen incluso familias. ¿Quién es Gibran Ramírez? Lo preguntabas muy bien al principio. ¿Tú crees verdaderamente que Marcelo Ebrard va a andar viendo estos mensajes y decir, gracias, Gibran? Sí, como quieres venirte a mi equipo de trabajo ahora en Movimiento Ciudadano, así, sáquese que. Qué cosas. Pero bueno, déjame saludar también al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria.